Todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su Centro Cultural Perelló, y agradecido con su centro educativo y los demás centros educativos de la provincia de Peravia que siempre acogen nuestro llamado y nos apoyan en cada una de nuestras actividades. En el día de hoy tenemos una conferencia magistral a cargo del doctor Wilfredo Lozano. Sepan que es un honor para ustedes tener al doctor Wilfredo hoy acá, así que aprovechenla al máximo. Pónganle toda la atención y cualquier duda que le quede al final, escríbanla por ahí escriban la preguntita en su cuaderno y él se la responderá. Bien, hoy vamos a tratar el tema del 60 aniversario de la intervención norteamericana en la Guerra de Abril del 1965 a la República Dominicana. Hoy vamos a conocer un poquito más de nuestra historia, de lo que hemos venido haciendo durante años para hoy llamarnos dominicanos y luchar por nuestra soberanía. Es un honor y un placer presentarle a nuestra directora, la doctora Julia Castillo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Laurel, un aplauso para Laurel. Laurel Arias es nuestra coordinadora educativa y el enlace entre el Centro Cultural Perelló y todos los centros educativos. Ella está realizando una labor muy, muy importante para el Centro Cultural Perelló y para ustedes, ya que el Centro Cultural Perelló, la Fundación Perelló y la familia Perelló tiene como misión, visión y valores el hacer crecer y fomentar la educación en Baní, en la provincia de Peravia, y sobre todo su eje principal son los jóvenes. Siempre esta familia durante 80 años ha creído en la juventud banileja y lo ha demostrado en sus empresas, en donde a la hora de contratar un empleado en su empresa, primero en el currículum quieren saber si es banilejo, antes de conocer sus capacidades. O sea que estamos en gratitud, en agradecimiento con esta familia, no solo porque construyó este centro como un regalo a Baní y en agradecimiento a Baní, sino porque durante 80 años ha contribuido con el desarrollo de la educación de los jóvenes de nuestra provincia. En el día de hoy, en la mañana de hoy, hemos decidido compartir esta mañana con ustedes 24 de abril, que es una fecha que me imagino que ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Bien, 24 de abril es un día que a ustedes nunca se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque el pueblo que olvida su historia o no conoce su historia está obligado a repetirla. Esa es la razón principal por la cual estamos aquí ahora mismo. ¿Y por qué el doctor Wilfredo Lozano ha sido el invitado? Por una simple razón. El doctor Wilfredo Lozano ha sido el único sociólogo, politólogo dominicano que ha estudiado todas las intervenciones norteamericanas a la República Dominicana y al Caribe. La del 24 de abril del 1965 fue la segunda. Pero anterior a eso, ellos estuvieron en otras regiones del Caribe y estuvieron aquí en el 1916. Entonces, él ha escrito varios libros y se ha dedicado gran parte de su vida a ese tema. Y beber de la sabiduría de un hombre como él en el día de hoy es un gran privilegio y honor, y yo quiero un fuerte aplauso para el doctor Wilfredo Lozano. No voy a hablar mucho de él porque estamos iniciando la conferencia un poquito tarde, pero ustedes pueden googlear, ustedes son muy buenos ¿verdad? En las redes, y ustedes googlean mucho y investigan mucho, son grandes investigadores a través de
del internet y son cibernautas, todos, sobre todo este colegio, que quiero que el doctor Lozano entienda que este colegio, este liceo experimental es relativamente nuevo. No sé qué tiempo tiene de inaugurado. Menos de un año, Dios mío, está nuevecito de caja. Estamos casi que rompiendo el papel de regalo. Es un privilegio también para el doctor Lozano que ustedes sean sus invitados, porque este liceo experimental, profesor Carlos Macchini, que tiene el nombre de un gran amigo y alumno del doctor Lozano, de Pablo Macchini. Pablito Macchini estudió sociología en la UAS, él fue su profesor y así le dice cuando lo ve, profesor. Y en gran medida le debe mucho al doctor Lozano el hecho de que él sea un periodista social hoy en día, muy famoso, muy conocido, que también búsquelo en las redes a Pablito Macchini, es el hijo de Carlos Macchini, el profesor Carlos Macchini. Y este liceo experimental, profesor Carlos Macchini, quiero que el doctor Lozano sepa que está apadrinado, dirigido y auspiciado por la UAS, que es su alma mater, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad más vieja de América. Y yo quiero darle las gracias realmente a la coordinadora de este liceo experimental que está con nosotros acá, que quiero que se ponga de pie, la profesora María Vicente Orozco. Nos gustaría que se ponga de pie. Ahí está, para que la conozcan. Está acompañada de un equipo de profesores. También quiero darle las gracias al profesor Dicen, José Dicen, quien es un académico que ustedes, no sé si ustedes conocen, y si no lo conocen van a conocerlo ahora. Él es el director del Liceo Francisco Gregorio Villini, otra joya de Baní, a donde estudiamos todos, incluyéndome a mí, incluyendo a Pablo Macchini. José Dicen es el director de ese liceo, Liceo Francisco Gregorio Villini, de donde han salido todas las luminarias vanilejas de ese liceo. Pero las nuevas luminarias, las lucecitas más jóvenes van a salir ahora de este liceo experimental y también del Liceo Francisco Gregorio Villini. El profesor Dicen, yo quiero que se ponga de pie, es el director matutino, tanda matutina del liceo. Además es un gran periodista. Se fugaron. Bueno, se escaparon, pero no importa, vamos a trabajar en conjunto. El Centro Cultural Perelló tiene esa virtud, que es una plataforma interactiva. Aquí nos juntamos todos. Nos juntamos todos, como dicen, los mansos con los cimarrones. Y de aquí, del Centro Cultural Perelló, se aprenden cosas que quizás por las tareas y por el currículum tan fuerte que ustedes tienen, no pueden aprender en sus centros educativos. Entonces, nosotros acá estamos para eso, para ayudarlos a fortalecer sus conocimientos. Por ejemplo, como esta mañana, teniendo el privilegio de tener al doctor Wilfredo Lozano con nosotros, el más gran conocedor dominicano de las intervenciones norteamericanas a la República Dominicana. Y es importante saber detalles. ¿Por qué? Nosotros todos queremos ir a Estados Unidos, todos queremos hablar inglés, pero tenemos que llegar allí con conocimientos de la historia de nuestro país. ¿Por qué? No porque ellos sean nuestros enemigos, no, esa no es la razón. La razón es que usted tiene que conocer la idiosincrasia del país al que usted llega. Si usted quiere tener éxito en Estados Unidos, apréndese la historia dominicana primero y entonces viaje. Cuando llegue allí y se encuentre con un intelectual norteamericano, puede establecer una conversación intelectual y de respeto. Lo que no queremos es que se siga repitiendo la misma historia negativa. Queremos cosas buenas y positivas para nuestro país. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Yo quiero aprovechar también y darle las gracias al profesor Plinio Partenio Peña, también un educador vanilejo, presidente del Movimiento Cultural Peraviano. Póngase de pie, profe. Un aplauso. Claro que lo conocen, pero a usted le gustan sus aplausos.
A él le gustan los aplausos. Del Liceo Experimental, ¿verdad? Sí, del Liceo Experimental, profesor Carlos Maquine. Y me disculpa, porque como es nuevo, tiene apenas 1 año, ustedes saben que menos de 1 año, eso me ayuda. Tenemos al coordinador Kenny Oliviero, que quiero que se ponga de pie también. Ah, profe, le ganó el aplauso, usted perdió. Perdió. Bueno, profe, lamento decirle que usted quedó en segundo lugar. Bueno, qué bueno, estamos contentos, estamos positivos, estamos alegres, con nuestra mente abierta para recibir sabiduría, para recibir historia, para recibir información que nos va a hacer más fuertes, más dominicanos y podemos viajar a Estados Unidos con más posibilidades de tener éxito en un país que nos ha invadido 2 veces. A la tercera la vencida, ahora nos toca a nosotros. Muchísimas gracias. Los dejo con el doctor Ulfredo Lozano. Muy buenos días. Yo me siento muy contento en que sean ustedes, sobre todo el público, y no tanto los profesores, porque los profesores y yo somos unos viejos y ya estamos pasando, pero ustedes son los que están subiendo y eso es lo que me interesa. Hoy vamos a tener una conversación un poco rara, pero que yo espero que les ayude mucho a ustedes a entender un poco lo que es este pueblo y este país donde ustedes viven. Vamos a trabajar en un marco de 100 años, desde el año 16, donde los americanos ocuparon por primera vez este país militarmente, hasta el 1965, donde por segunda vez vinieron. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, y eso va a requerir mucha atención de ustedes, es comparar qué pasó después de que los americanos vinieron, qué pasó después con nuestro país, cómo afectó al país, para bien o para mal, esa presencia norteamericana en el país. Y entonces después podemos tener un conversado, como se dice, sobre el asunto entre ustedes y yo. Me parece que puede ser un ejercicio interesante. Más interesante que ponernos aquí patriotamente a hablar de que, bueno, hoy se conmemora el 60 aniversario de la insurrección del 65 y el 28 de abril se conmemora un 60 aniversario de la segunda ocupación. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a tratar de pensar las consecuencias de esas ocupaciones para el porvenir de nuestro país y en consecuencia para ustedes. Bien, quizás una buena manera, esta cosa se mueve. Esto como que tiene rueditas o hay un temblor de tierra. Bueno, no importa. No me recostaré mucho. Quizás una manera buena de comenzar es un poco viendo qué era nuestro país en el momento inmediatamente antes de los americanos desembarcar tropas en el país. Como ustedes, bueno, quizás no saben, pero en el año 16, imagínense, ninguno de ustedes pensaba nacer, ni su papá siquiera. El país estaba envuelto en muchos conflictos internos, en muchas luchas de caudillos, no andamos muy lejos. Y el país tenía una gran deuda externa muy fuerte, con la novedad de que la manera del Estado dominicano conseguir dinero para hacer sus obras y sus políticas era a través de la aduana. Las aduanas
se llamaba en esa época la receptoría, era la única fuente para recoger dinero. Hoy día no es así. Hoy día la fuente de recogida de dinero está en los impuestos internos. Pues bien, era tanta la deuda que teníamos que tuvimos que comprometer nuestras aduanas, nuestras receptorías, bajo la administración americana, porque le debían muchísimo dinero a los americanos. Entonces los americanos dijeron, para yo garantizar cobrarme mi dinero, yo voy a controlar esta deuda, estas oficinas. Y entonces, los americanos necesitaban garantizar que su dinero estaba seguro. Pero ¿qué pasa? Las luchas internas entre políticos eran de un nivel tan fuerte que se provocaron una serie de situaciones que yo no voy a entrar en esa discusión, llevaron a los americanos a desembarcar tropas para parar la crisis política y a partir de ahí duraron 8 años en el país, desde el 16 hasta el 24. A partir de ese momento, el país comenzó a transformarse de una manera radical, de una manera muy rápida. El país era un país eminentemente agrario, es un país de campesinos, la fuente de riqueza era la tierra y el comercio. En el 65, cuando los americanos ocuparon el país, no andábamos muy diferentes, seguíamos siendo un país agrario, pero a diferencia del 16, teníamos un ejército, había un Estado más o menos consistente, pero al igual que en el 16, había una gran crisis. Pero el motivo que produjo la ocupación del 65 fue otra cosa. Mientras los americanos hablaban en el 16 de que era un desorden que había aquí, que había que traer estabilidad, había que desarmar a la población y que era un caos interno, en el 65 también había un caos interno, pero lo que a los americanos les preocupaba era sobre todo lo que ellos llamaban el peligro comunista. Entonces son dos cosas diferentes. Vamos a aguantar esa segunda parte y vamos a seguir trabajando con la primera ocupación. En el 16, lo que nosotros conocemos como el Estado era algo muy débil, casi inexistente. Podemos pasarnos aquí todo el día discutiendo esa cosa que es el Estado. La mayoría de la gente no sabe lo que es el Estado. Ni ustedes ni yo tampoco, no se preocupen. El Estado no es una cosa. Es decir, no es una cosa como este micrófono, no es una cosa como este edificio, tampoco es una cosa como la familia o una pulpería. ¿Saben lo que es el Estado? Una manera de ustedes relacionarse con los problemas públicos. Es interesante. Cuando ustedes salen a la calle y se paran, aquí en Baní eso no vale, porque cuando vienen en un motor y se pone rojo el semáforo, los motoristas siguen. Pero en general debemos suponer que cuando se pone el semáforo en rojo nos detenemos, ¿verdad que sí? Y aunque no haya policía, cuando se pone en verde nosotros seguimos. El que nosotros obedezcamos a ese semáforo, que no es un agente, que no hay un policía para asegurar que se cumple, que nosotros obedezcamos a ese mandato, eso es el Estado. Es decir, es una manera de ustedes relacionarse para que haya un orden, porque si no sería el desastre. Ustedes se imaginan que además de los motoristas que no cumplen con la ley, que no se detienen en el semáforo, ninguno de nosotros cumplamos con la ley. Sería una cosa de loco. Aunque muchos de nosotros estaríamos contentos de pasar el semáforo en rojo, ¿verdad que sí? Y seguro muchos de ustedes lo hacen. Pero bueno, eso es el Estado. El Estado son las reglas que organizan
el orden social y que nos permita a nosotros convivir. Y para eso delegamos a ciertos individuos para que administren esa relación. A eso le llamamos jueces, a eso le llamamos ejército, a eso le llamamos presidente, a eso le llamamos ministro. El Estado es una relación. El Estado es la manera de nosotros asegurar que podemos convivir entre nosotros. ¿Verdad que ustedes no habían oído esa definición? ¿Ah? El Estado era como una cosa horrible, fea, aburrida, vestida de prieto, con un nudo de corbata mal hecho, pero eso no es el Estado. Muy bien. Entonces, ese Estado no existía en el año 16. Ese Estado estaba prácticamente borrado y lo poco que existía de Estado estaba en crisis. Por ejemplo, no había ejército. O sea, habían cuerpos armados, pero obedecían a caudillos en las regiones. Había un bolsón de caudillos que seguían a Horacio Vázquez, otro a Juan Isidro Jiménez, etc. Existían algunos puntos de administración para conseguir el dinero con el que vivían la función pública, y eso era la aduana. Y eso estaba en problema porque las guerras y los pleitos eran tanto que había peligro de que eso no funcionara. Pues bien, los americanos ocuparon el país por eso. El Estado, en consecuencia, era muy débil. En segundo lugar, era un país que no tenía casi gente. En el año 16, según los americanos, en su censo del 20, existían 820,000 personas. Es muy poca gente. ¿Cuánta gente hay en Baní? A mí, ¿quién me puede decir? Tendrán que haber unas 200, 300,000 personas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, dos Baní era el conjunto de la gente. 800,000 personas, somos 3 gatos. En el 65 existíamos 3 millones. Había crecido mucho. Pero bueno, había poca gente. Y los pocos que existían, ¿dónde estaban concentrados? Vivían una parte, sobre todo en el Cibao, y eran campesinos. Otra parte vivía en el este y eran trabajadores jornaleros agrícolas, muchos de los cuales trabajaban en torno a los ingenios o a las fincas de ganado. En tercer lugar, existía un entorno internacional crítico. Había una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial estaba funcionando. Acuérdense ustedes, eso ustedes lo saben. Comenzó en el 1914, la Primera Guerra. Estábamos a 2 años de haberse iniciado el conflicto. Y entonces, ¿qué pasaba? Había un problema serio, porque por aquí en el Caribe andaban submarinos alemanes. Esos tipos alemanes eran terribles. Y los americanos necesitaban la seguridad en la región. Había una crisis internacional muy fuerte y los americanos necesitaban controlar la producción de azúcar para sus ejércitos que estaban peleando en Europa. Necesitaban controlar la producción de cacao, de café, etc. Entonces, el ambiente era crisis interna del Estado, poca población y crisis internacional. Tamaña cosa. Durante 8 años los americanos hicieron una serie de cosas. Ustedes ven que hay 3 carreteras en el país. Una que se llama la carretera Duarte, ¿verdad? La que une con el Cibao, la que sube de sur a norte. Hay otra que es la que nos une en el sur, desde el sur, porque el único país que tiene un sur que se mueve hacia el este y el oeste es este. Pero bueno, si nos estamos en la capital, piensen que ustedes en la capital, y nos movemos hacia Haití, eso es el sur. Bueno, pues ahí se hizo una carretera y estamos en la misma capital y nos movemos hacia el este. Entonces, esas 3 carreteras se comenzaron a hacer con los americanos.
Los americanos no lo hicieron porque eran simpáticos, porque nos querían mucho. Sin valorar eso, esas 3 carreteras se hicieron porque el país no tenía comunicación. Eran regiones muy aisladas y esas 3 carreteras nos unificaron. ¿Pero por qué a los americanos les interesaba? Porque unificaba militarmente el país. ¿De acuerdo? Ahí se comenzó a trabajar en la carretera. En segundo lugar, no había un sistema de salubridad. ¿Verdad que nosotros nos quejamos mucho de que la salud pública dominicana no funciona, que nuestros hospitales no funcionan, que hay deficiencia de enfermeras, etcétera? Imagínense ustedes, en el año 16, no había ni siquiera hospitales. Había algo, digo, en Santo Domingo y en Santiago, pero más nada. Entonces, en el año 22 se comenzó a hacer una obra seria de infraestructura en salud que comenzaron los americanos. Pero los americanos también comenzaron a hacer un ejército. Y esto es importante. El ejército, como ya les decía, no existía. Lo que existía eran bandas armadas. Los americanos desarmaron a todas esas bandas y comenzaron a construir una policía interna, una policía nacional. ¿A quién obedecía supuestamente esa nueva milicia? Al Estado. Y eso fue una manera de quitarle poder, de quitarle fuerza a todos esos caudillos que estaban en las regiones y hacían lo que les daba la gana, Desiderio Arias, etc. Bien, entonces comenzó a hacer un ejército. Y no existía una infraestructura burocrática y comenzó a hacerse toda una carrera, se comenzó a entrenar personal civil, etc. Comenzó a haber un Estado más o menos moderno. Bien, entonces los americanos comenzaron a hacer infraestructura en agua, carretera, etcétera, hospitales. El sistema educativo tardó un poco más, pero también comenzó a haber un trabajo en ese campo. En una palabra, bajo la ocupación americana, comenzó a haber un proceso más o menos de modernización. Pero lo interesante de esa experiencia no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo siguiente. Cuando los americanos decidieron irse, que decidieron irse en el año, para el 22 comenzó el proceso de negociación para irse las tropas, pero solo en el 24 definitivamente se fueron. Cuando se fueron, vino un gobierno, vino un gobierno provisional entre el 22 y el 24, un gobierno provisional con tropas americanas todavía, y cuando se fueron hubo elecciones y ganó Horacio Vázquez, que era el único gran caudillo sobreviviente de todos esos caudillos de la etapa anterior. Pues, ¿qué pasó? En el gobierno de Horacio Vázquez, no vamos a entrar en la discusión de los detalles, al aparato político de Horacio se le ocurrió que realmente a Horacio no le correspondían 4 años, sino 6. Y ahí comenzó una discusión. Comenzó una terrible discusión que trajo de nuevo las crisis políticas que se supone los americanos habían resuelto con 8 años de ocupación. En una palabra, toda esa modernización no resolvió el problema de la existencia de caudillos, de luchas políticas internas y del intento de continuidad en el poder. Y esa situación, ¿qué produjo? Produjo algo nuevo que hasta ese momento no existía. Existían grupos armados, pero no existía un ejército unificado. Y en el ejército surgió un caudillo con un poder enorme que decidió participar en política y se quedó con el poder. Ese se llama Trujillo. De ese ustedes han oído hablar. ¿Verdad que sí han oído hablar de ese señor, Trujillo?
Ah, ¿verdad que su papá y su mamá viven hablando? Aquí lo que hace falta es un Trujillo, es un error. Pero bueno, Trujillo toma el poder y dura 31 años en el poder. Lección que nos da entonces la ocupación del 16. La ocupación del 16 con el pretexto de la modernización, que en efecto comenzó a producirse la modernización, generó consecuencias en el plano político que llevaron a una dictadura, a la dictadura de Trujillo. Eso me interesa que ustedes se pongan claro. ¿Ah? Eso lo entienden. Mira aquella con un papelito ahí. Usted misma. Usted, ese papelito, guárdelo, guárdelo. Ah, usted está tomando nota. Eso me gusta. Pero no se la mande a otro. El papelito, guárdeselo para usted. Muy bien. Primera consecuencia. En vez de quitarle poder a los caudillos, produjimos un caudillo con un enorme poder. En vez de nosotros quitarle poder a los militares que estaban disueltos en el campo a través de caudillos, creamos un ejército poderosísimo que sostuvo a Trujillo. Primer producto importante de la experiencia de la ocupación. Pero el segundo producto es económico. Hasta el otro día este país dependió totalmente del azúcar, de la industria azucarera. Cuando ustedes se van a la capital ven unos carcamales de ingenio que hay, el CAEI, ¿verdad?, a mano derecha. Bueno, pues eso se hizo durante la ocupación. Entonces, bajo la ocupación, los americanos expandieron sus intereses económicos en el azúcar. Y el país se convirtió en un país esencialmente productor de azúcar. Vendíamos café, vendíamos cacao, vendíamos tabaco, pero sobre todo azúcar. Pues bien, salimos de la ocupación con dos cosas. Una dictadura militar y dos, una economía azucarera. Y esa economía azucarera tenía una cierta peculiaridad. Número uno, no estaba en manos de propietarios dominicanos, estaba en manos de propietarios extranjeros, la mayoría americanos y algunos de origen italiano. Eso es importante. Pero en el año 40 y tanto comenzó un proceso por parte de Trujillo y ya en los 50 Trujillo era el dueño de prácticamente el grueso de los ingenios y solo quedaron 3 en manos privadas, que eran los Vicini, y uno en la Romana en manos de una corporación americana. Entonces, el panorama que tenemos es el siguiente. La dictadura de Trujillo comenzó como una dictadura militar, se convierte en una empresa económica poderosa y afianza un poder azucarero enorme en todo el país. Pues bien, muere Trujillo y esa dictadura se derrumba y entra un periodo de crisis. Un periodo de crisis en que los gobiernos se suceden rápido y no hay solución más o menos fácil para estabilizar el país. Finalmente, en el año 62 hay unas elecciones y gana Juan Bosch el poder. Pero a los 7 meses, en el 63, lo derrocan militarmente. Y los militares vuelven al poder. Ahí se arma una crisis en la que el ejército se divide y hay por lo menos 3 grupos militares conspirando, todos conspirando. Y en el 65 hay una revuelta popular que termina prácticamente en el triunfo de un grupo que amenaza con traer de nuevo a Juan Bosch al poder. Los americanos no les interesa traer a Juan Bosch y desembarcan. Y se produce la segunda ocupación. Esto es interesante que ustedes aprecien. Así como en el 16 hubo una crisis interna que llevó a los americanos a ocupar el país, en el 65 hubo otra crisis interna
que lleva a los americanos de nuevo a ocupar el país. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras los americanos ocupan el país en el 16 para asegurar el desarme de la población, la estabilidad de las receptorías y de las aduanas, en el 65 lo que los americanos están preocupados es por impedir que llegue un gobierno más o menos liberal. Tú querías decir algo. Tú mismo. Tú querías decir algo. Sí, tú. Eso. Ese es un muchacho inteligente e informado. Eso, muy bien. Estupendo. Pero eso ya es algo menor. Ahí no le pegue mucha importancia a eso. El punto que tenemos que guardar es que la comparación del 16 y del 65 es un contexto de crisis, pero los motivos son distintos. Mientras en el 65 lo que le preocupa a los americanos es el fantasma de Fidel Castro, el fantasma de la revolución popular, comunista y la llegada de un líder demócrata. En el 16 lo que le preocupa es un país armado hasta los dientes, una incapacidad de ponerse de acuerdo los grupos y una situación de caos y crisis de la única fuente de riqueza que era la receptoría, es decir, la aduana. Primera cosa. Ahora, a diferencia del 16, en el 65 tenemos un fenómeno muy interesante que se nos parece en última instancia a lo que pasaba en el 16. ¿Qué cosa? El ejército existía con un enorme poder, pero estaba dividido. Así como en el 16 había bandos militares armados, pero profundamente divididos entre sí. En el 65 hay un ejército armado, moderno, pero dividido en 3 bloques, por lo menos en 3 bloques. Bien, entonces el elemento militar juega un papel importante en todo esto. Uno piensa que en el 65 ya éramos algo muy diferente, pero seguíamos siendo más o menos un país con esos mismos problemas. Este es un punto muy, muy importante. En el 65, también en la cuestión internacional jugó un papel determinante, así como en el 16 la guerra mundial ocupó un papel importante en la decisión de intervención. En el 16 los americanos deciden ocupar porque era importante tener el control del completo de la isla. No les he dicho que del lado de Haití, el año anterior, en el 15, los americanos habían ocupado también el país. O sea, con el 16, toda la isla está ocupada militarmente por los americanos. En el 65, los americanos también están preocupados. ¿Por qué? Porque está el auge de la Revolución Cubana. Fidel Castro es el líder que todos los jóvenes de la región admiran. Hay fuerzas de izquierda con poder de convocatoria popular. Por ejemplo, existía un partido el 14 de junio que tenía mucho ascendiente en la clase, en los grupos juveniles y en la clase media. Y Fidel Castro era una persona admirada y la Revolución Cubana era un modelo admirado. Y en ese contexto, el ejército tradicional, en que las clases tradicionales que dirigían el país fueran derrotadas, había la posibilidad de que ahí se instalara un gobierno democrático, popular, que simpatizara con Cuba. Era falsa la idea de la presencia comunista, pero le preocupaba a los americanos el tema geopolítico. Entonces, fíjense ustedes, en las dos situaciones, la geopolítica es importante. Es decir, es importante la cosa internacional. Es importante los peligros que para la administración americana existían en la región. En el 16,
la guerra y el tema militar. En el 65, Fidel Castro y la proliferación del fervor, de la efervescencia popular, democrática, simpatizante del socialismo. Bien. Ahora, en el 65 asistimos a una situación ligeramente diferente, puesto que ya hay una economía azucarera relativamente importante, y a partir del 65 llega un gobierno autoritario, un gobierno que trae estabilidad, que es el gobierno de Balaguer, y duró 12 años en el poder. Trajo estabilidad en un esquema autoritario, y a partir de ahí se comienza a consolidar un poder económico transnacional, un poder económico a una gran escala, que permitió que grandes corporaciones económicas ligadas a Estados Unidos se asentaran aquí. Es el momento en que el Central Romana pasa a una empresa que se llamó la Gulf and Western. Es el momento donde vienen empresas mineras y se asientan en el país. Y es el momento donde la banca internacional comienza a meter dinero en el país. Como ustedes ven, en el 65 comienza a fortalecerse el capital extranjero en el país, como en el 16 se desarrolló la industria azucarera en manos extranjeras. Este es un paralelo muy, muy interesante. Por otro lado, así como en el 16 se fortalece un ejército moderno, en el 65 los americanos fortalecen el componente técnico del ejército. Y el ejército que ustedes conocen moderno, ese ejército que a ustedes les simpatiza verlo en los desfiles, ¿verdad? Todos bien bonitos, con uniformes nuevos, pero que le dan terror cuando lo ven en la calle, de verdad. Ese ejército lo hacen los americanos. Entonces se fortalece el poder militar. Y el otro punto es que, al igual que en el 16, en el país, cuando llegan los americanos, hay una gran debilidad política de los grupos que controlan la política dominicana. Tan es así que no tienen capacidad para entenderse entre sí y producen una guerra. Ese es un tema importante. Pero no solo eso, sino que el gobierno que restaura el orden, que es Balaguer, no puede decirse que Balaguer era un títere de ningún grupo político interno y de ningún grupo económico. Balaguer era un hombre bastante independiente y jugó al equilibrio de todas esas fuerzas. Pero eso también nos está diciendo que el producto de todo ese lío es que surge uno que no viene de ninguno de esos poderes y se va con el poder, Balaguer. Ese es un tema interesante. Así como en el 16 era tal la debilidad de los políticos tradicionales que con la unificación de un ejército nuevo, moderno, Trujillo se lleva el poder. Este es un asunto importante, muy, muy importante. Entonces, los dos productos más interesantes de las dos situaciones son, de un lado, Trujillo y de otro lado, Balaguer. Valdría la pena una reflexión larga sobre estas dos cosas. Bien. Pero a partir de esos dos productos, Trujillo y el gobierno autoritario de Balaguer, que no se puede decir que era el dictador a la Trujillo, pero era un gobierno fuerte, autoritario, nosotros debiéramos reflexionar dos puntos, o más bien 3 puntos. Número 1, la presencia enorme del militarismo. El militarismo como un poder político en sí mismo que no se va, que está ahí presente y se fortalece. Ese es un primer punto importante que nos deja el balance de esas dos ocupaciones.
En segundo lugar, la fortaleza del Estado. El Estado se hace fuerte y se fortalece el autoritarismo. Ese es un punto determinante. Ese es un punto clave. Tan es así que hoy día, pónganse a pensar ustedes, la economía funciona privadamente, o sea, es la verdad. El sector industrial está en manos privadas, el sector turístico está en manos privadas, la banca está en manos privadas, pero las clases pobres dependen totalmente del Estado. Imagínense ustedes que no existiera Supérate, que no existiera, ¿cómo se llama? ¿Cuántos programas son que hay de Supérate, Ayúdate, Solidaridad? ¿Cuál está? Solidaridad, Supérate, el bono gas, el bono no sé qué cosa. Quiten todo eso, los pobres se morirían. Piensen ustedes en eso. Pero esa es otra cosa. Pero piensen el razonamiento. El poder de intervención del Estado es enorme. Sin ese poder, sin ese potencial de intervención estatal en el sostenimiento precario de la vida de los más pobres, el país se derrumbaría. Ese es otro punto. El principal empleador del país es el Estado. Emplea alrededor de 700.000 personas. El principal empleador del país. Es decir, pero a lo que le quiero llevar, está el militarismo, el poder enorme de los militares y la presencia económica determinante del Estado. Cuando muere Trujillo, por primera vez y única vez, hubo unos años, entre el 61 y el 63, o hasta el 65, en que el Estado no solo tuvo un gran poder militar, no solo tuvo un gran poder social, sino que también fue el principal empresario. Tenía todo en las manos. Y gran parte del conflicto tiene que ver, del conflicto político, después de la muerte de Trujillo, tiene que ver con quién se queda con ese poder económico. Los grupos tradicionales que controlan el país les interesaba quedarse con esos recursos. Por otro lado, los grupos más liberales entienden que ese poder debe quedar en manos del Estado para cumplir con una función social. Y esa lucha lleva en gran medida al golpe de Estado del 63, que desplaza a Bosch del poder. Pero a donde le voy es que tenemos una presencia enorme del Estado. Y en tercer lugar, este país se hace totalmente, digamos, dependiente, totalmente externalizado en su dependencia, valga la repetición, de lo que pasa en la economía del mundo. Al principio, el azúcar. Hasta los años 80, el azúcar también. Y a partir del 90, el turismo. Aquí entran 11 millones de personas todos los años. ¿Verdad que sí? Piensen ustedes que no entre uno solo. Esos 11 millones se desaparecen. El país no funcionaría. Pero más que eso, hay 2 millones de dominicanos que viven fuera. Y esos dominicanos mandan 10.000 millones de dólares, que todo es muchísimo más dinero que el que produce el turismo. Imagínense ustedes que esos dominicanos que ustedes conocen muy bien, porque ustedes tienen tíos, sobrinos, hermanas, mamá, papá, hermana, cantidad de familias que viven en Boston. No me digan que no. No pongan cara dura, es así. Que ninguno de esos mande 5 centavos. ¿Qué pasaría?
Y ustedes saben que eso puede pasar, que eso ya se está cocinando. ¿Cuántos de ustedes acaban de llegar de Boston? O la última vez que fueron a Boston. A ver, ¿quién fue hace 3 meses a Boston? ¿Quién? Allá, usted. ¿Qué usted vio allá en Boston que no había visto antes? Un terrible miedo, no salen a la calle, están trancados. Muchos han abandonado el trabajo, ¿verdad que sí? Bien, entonces, el próximo capítulo es dejar de mandar dinero. Eso está pasando. Entonces, este país depende enormemente de lo que pasa afuera. Y para colmo, la zona franca. ¿Ustedes saben qué dice Trump? Que hay que otra vez traer todo ese capital americano que está afuera y reinvertirlo en Estados Unidos. Supónganse que todas las zonas francas desaparecen. Entonces, que no tengamos remesa, que no tengamos zona franca y que no tengamos el turismo con la fuerza que lo conocemos hoy. Tendríamos otro país muy debilitado. Y todo eso tiene relación con los cambios que hemos venido discutiendo en esta conversación que ya se prolonga demasiado. Como ustedes ven, esos dos acontecimientos que estamos viendo, y vamos ahora a echar un conversado, si la doctora Castillo permite que tengamos esa conversación. Ok. Si ocurre lo que yo estoy pensando que pueda ocurrir, vamos a tener problemas. Pero el punto que nos ocupa hoy es que esos dos acontecimientos que hemos estado viendo comparativamente produjeron consecuencias que nos afectan diariamente hoy en nuestras vidas cotidianas. Y yo voy a parar ahí y vamos a tener una conversación y ustedes tienen todo el derecho a preguntar, pero sin echar discursos de esos de barricada. Preguntan y razonablemente una intervención sensata con el derecho mío a cortarlos. ¿Quiénes quieren preguntar? Que sean los jóvenes. Después porque todo esto que yo he dicho se lo saben los profesores. Sería interesante una conversa. Yo lo voy a estimular. ¿Quiénes tienen un hermano en Boston? Que levanten la mano. Ustedes ven, ustedes son transnacionales. Miren qué poder transnacional tienen. A ver, usted tiene un hermano. Su hermano está con trabajo allá. ¿Tiene trabajo? ¿Está asustado o no está asustado con Trump? Está asustado, ¿verdad? ¿Usted ve? ¿Y qué dice él? Que hay que andar con cuidado ahora. ¿Verdad que sí? Yo la estoy traduciendo porque ella tiene miedo, ella no quiere decir nada. A ver, párese y diga lo que usted opina. Ella no opina, eso es una opinión. Bien, a ver, ¿quién tiene el papá o la mamá que esté allá en Boston? A ver usted. Si usted, este hombre ya habló, pero hable. Bueno, ¿qué le digo? Más o menos. ¿Cómo ve su papá o su mamá el asunto? Bueno, él está ilegal. Eso no importa. Todos estamos ilegales en este mundo. Por eso nos vamos todos a morir. Mi padre se lo coge con calma. No le importa si lo mandan para acá. Ajá. Él ya lo que prefiere es venir hacia acá con su familia. Ajá. Interesante. Él está planteando que estamos aceptando las consecuencias de estar ilegales, ¿verdad? Al fin y al cabo, fue una aventura. Pero hasta ese momento, hasta la llegada de Trump, no estaba preocupada. Muy interesante. Como ustedes ven, ahí hay un asunto delicado que a todos ustedes les debe preocupar y deben de pensar en ello. ¿Cómo ustedes ven que puede evolucionar esto?
A ver usted mismo. ¿Qué usted cree que pueda pasar con todos nuestros familiares allá? No piensa. Usted tiene un cerebro ahí. Y se ve que es un cerebro bien puesto. No sé a lo que se refiere con que evolucionará. ¿Cómo? No sé a lo que se refiere usted con que... no entiende la pregunta. ¿Qué podría pasar si lo mandan a todos? A todos. Sí, sí. Bueno, la economía Bajaría. disminuiría. Ajá. También puede afectarnos a nosotros con la falta de empleo porque la mayoría se va para Ajá. tener mayor ganancia Importante. económica. Importante. ¿Y ustedes creen que los Estados Unidos van a mantener esa idea, esa posición que estamos viendo que nos está afectando a todos o puede cambiar? También podría afectar a Estados Unidos con la mano de obra. Muy bien. A ver, por aquí, vamos a quitarte el chucho a ti. A ver. Que yo digo que también afectaría más a Estados Unidos porque la gran mayoría de gringos no trabajan. O sea, el inmigrante va allá a salir adelante, Ajá. pero también Estados Unidos progresa por ellos, porque sin inmigrante Estados Unidos no es Estados Unidos, porque no es desde ahora que los inmigrantes están en Estados Unidos, siempre ha visto inmigrantes. ¿Y ustedes están de acuerdo? ¿Usted por qué está de acuerdo? ¿Usted misma, la de los lentes? Muy bien. Partenio, pero no me dé discurso, Partenio, es para los niños. Sí, no, yo lo que quiero es felicitarlo. No, y pero pedir no me un fuerte felicite. aplauso, sí, hombre. Fíjese, doctor, ha sido algo maravilloso, hemos aprendido todo, ¿sí o no? Sí. La pregunta que yo le tengo es, Dígamela. ¿en qué contribuyó la intervención norteamericana del 1916 y 1965 en cuanto a la cultura y el arte se refiere? Muy interesante. De eso hay poca investigación, pero en ambos casos, sí hubo mucho impacto, no forzosamente estimulado por políticas de los interventores, sino por las respuestas culturales que dieron las élites culturales del país. Por ejemplo, la resistencia nacionalista en el 16 tuvo en el campo cultural mucha importancia y ahí la mujer jugó un papel fundamental. En el caso del 65 es más restringido el impacto, aunque para nosotros está más cerca del corazón, pero los intelectuales participaron, tuvieron un peso determinante, sobre todo en la plástica. Bueno, ustedes están cansados de ver, sí, sobre todo los viejitos que estamos aquí, ustedes no, ustedes están exentos de culpa. Los viejitos que estamos aquí, ustedes han visto muchos afiches, hay mucha pintura, por ejemplo la obra de Oviedo, la obra de Vidó, no se entendería sin la ocupación. Esto es un asunto importante y el teatro dominicano le debe mucho a ese acontecimiento. Incluso en la narrativa hay importantes, hay un peso importante de la respuesta a la intervención en la narrativa, en la poesía, en el teatro. No hay un impacto importante. Y en los propios Estados Unidos esto tuvo cierto impacto. Pero claro, en el 65 la comunidad dominicana en Estados Unidos no tenía esa importancia. Es a partir del 65 que comienza a crecer la comunidad dominicana en el exterior. Pero es una buena pregunta. Bueno, si yo sé que está medio asustadito, vamos a pararlos ahí. Realmente yo aprendí mucho con ustedes. Siempre que yo he hecho estos rollos, yo aprendo muchísimo. Y además las cosas que ustedes dijeron me confirman algunas intuiciones mías y me abren otras preguntas a mí. Eso se lo agradezco muchísimo y al Centro Perelló en particular, permítame agradecerlo tardíamente la oportunidad de conversar con ustedes hoy y nada, ya le vamos a quitar la tortura, no se preocupen.
Muchísimas gracias. No, me comunica la coordinadora que ellos están un poquito tímidos, pero que ellos sí tienen algunas preguntas más bueno. que quieren hacer. Yo estoy abierto, Entonces, yo vine a eso. Yo quiero que tú permitas que ellos hagan preguntas libres. Totalmente. O sea, que tengan la libertad de hacer las preguntas que ellos quieren hacer. Vamos a ver. Ya tú los induciste a que ellos perdieran el miedo, el pánico escénico, y yo creo que ahora sí ellos quieren hacer algunas preguntas puntuales, digamos, Vamos a ver. referente a la conferencia. Entonces yo le paso el micrófono, iba a decir el teléfono, discúlpeme, el micrófono a su coordinadora y yo creo que por lo Vamos a menos, ver. ¿cuántas preguntas? 3, 4. Las que quieran. Vamos a hacer buenas preguntas, aprovechenlo porque ya luego nos vamos a un refrigerio que quiero que ustedes compartan en la cafetería y en el refrigerio también pueden seguirle haciendo preguntas. El joven allá levantó la mano. Bien, chicos, este es el momento de ustedes expresar lo que aprendieron, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué se llevan? Y las inquietudes que tienen. Bien, entonces voy a dejar el micrófono en manos de Joan. Bueno, yo tengo una residencial de que llegué aquí, pero no quería preguntarle porque usted dijo que no se quería meter estas aguas. Pero quiero que me responda usted, porque él dijo algo, pero todavía no me convence. ¿Cuál fue la causa concreta de que derrocaran el gobierno de Juan Bosch si se dice que él impartió una de las mejores democracias que tuvo el país? Buena pregunta. Deja que responda él, que es él. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después yo respondo. El joven allá. Tres preguntas y... Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué motivó a tantos jóvenes y civiles a unirse a la Revolución de Abril de 1965? Oh, muy bien. La tercera. La joven, las mujeres que participen. Las damitas. Ok, gracias. Yo tengo una duda. Es que aquellos caudillos que surgieron en las regiones, ¿cómo fue la desaparición de esas personas en el sentido social cuando estuvo la primera intervención norteamericana? Muy buena Esa es pregunta. mi duda. Muy buena pregunta. Excelente, brillante. Vamos con esas tres. La pregunta inicial del derrocamiento. Mira, en el debate sobre el golpe del 63, hay muchas posiciones, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones, pero y lo ocurrido no obedece a un factor, como ocurre en la historia. En la historia las cosas ocurren con múltiples determinaciones. En primer lugar, había una cultura política autoritaria donde la apertura de Bosch no era interpretada como un clima que no vulnerara los intereses de las clases tradicionales, de las oligarquías, de los grupos más conservadores. Estos veían amenazados sus intereses, primer tema. En segundo lugar, hubo la cuestión del militarismo también, juega un papel importante. Evidentemente, y es la interpretación de Bosch, los grupos militares americanos, es decir, el Pentágono, veían un cierto peligro en gobiernos como el de Bosch. Y en la clase política que fue derrotada por el triunfo de Bosch, había una miopía política en el que veían a Bosch como un antagonista, el que había que liquidar. Todo eso se juntó y precipitó el golpe. También hubo torpeza de parte de
del equipo político de Bosch, que no supo negociar con los militares, no supo abrirse espacio con los grupos de poder en Estados Unidos. Ese es un conjunto de cosas que precipitaron el golpe. Era, visto desde hoy, era difícil que pasáramos de la dictadura a un gobierno de la factura democrática como la tenía el de Bosch, sin mayores desgarraduras, sin mayores conflictos. Las élites que dirigían el país hasta ese momento no tenían el roce democrático, si se quiere, como para asimilar lo que significaba, lo que proponía Bosch en este país. A mí me parece que ese es un punto de cultura política muy importante. Y tu pregunta queda abierta y los historiadores todavía no se ponen de acuerdo con claridad, pero todos estos factores intervinieron. La segunda pregunta tiene que ver con que los viejos como yo se nos olvidan las cosas. Ah, ya. Bueno, en primer lugar no fueron tantos. La guerra del 65, acuérdense que fue una guerra esencialmente local, de la ciudad. Pero evidentemente hay un fervor nacional anti-norteamericano indignado contra la ocupación. Eso es claro. Aquí las fuerzas democráticas son los determinantes, básicamente el PRD y la izquierda. Pero no fueron, hay que ser franco, la revolución del 65 ocurrió en la capital y ocurrió en una parte de la capital. Este es un asunto muy importante porque, claro, yo aquí, algunos amigos constitucionalistas dirían que no, que yo estoy equivocado, que esto fue una cosa nacional. No, no fue así. Ahora, el impacto político de ese fenómeno afectó a todo el país, afectó a la región a latinoamericana y al mundo. Pero eso es otra cosa. Pero evidentemente la cosa de la defensa de la soberanía, la indignación contra el atropello, una conciencia democrática fuerte, y hay un clima en esos años muy importante de lucha por reivindicaciones de libertad y de democracia y justicia social, que es clave. Y el ejemplo de todo eso, que yo diría que simboliza la cosa, es Camaño. Camaño era un militar que hasta ese momento era un tipo de la derecha. Era un hombre que era policía, que reprimió con los cascos blancos a los estudiantes. Pero la guerra lleva a Camaño a convertirse en un patriota y en un hombre de dimensión continental. Ese es un asunto muy importante. Y quizás él, y como termina inmolándose en este país, revela el alcance de ese espíritu del cual él pregunta, y que su pregunta es muy importante. Y yo quisiera, la última pregunta, la de la joven, es un tema clave. En primer lugar, los caudillos tenían un origen heterogéneo. Algunos eran campesinos, armados, que se convirtieron en jefes políticos como una manera de ellos sobrevivir en ese espacio violento, en ese espacio de poderes no cohesionados, y de alguna manera defender un poder local al cual ellos entendían tenían derecho legítimo. En segundo lugar, esos caudillos eran líderes militares que vienen desde el ILIS. En tercer lugar, yo te diría que eran jefes políticos
que veían que esa manera de proceder era la manera correcta y justa, y defendían un poder local, un poder regional, y ante el hecho de un Estado no existente, bueno, el caudillismo era de alguna forma la respuesta que ese liderazgo daba a ese vacío estatal. Los americanos, al desarmar a esta población, al comenzar a modernizar el país, al crear un ejército unificado, le quitaron las bases a ese poder político fragmentado, disuelto. Y los caudillos desaparecieron como nacieron. Pero ese es un tema apasionante que yo no conozco un solo libro que dé respuesta completa a esa pregunta tuya. Hay algunas cosas disueltas, pero no hay respuestas completas. Hay un libro de un banilejo, por cierto, que es un gran libro. ¿Cómo se llama este muchacho? El hermano que murió. No, Vladi no. No, Sergio no. Es un libro de mucha importancia sobre el caudillismo. Bueno, pero no hay así. Bueno, hay un libro de un profesor dominicano, que por cierto me odia, que es un buen libro. Está escrito en alemán, no lo he leído en alemán, he leído parte traducida, que es un buen trabajo. Pero no hay así una literatura muy importante. Sobre el fenómeno religioso, sobre el caudillismo religioso, hay literatura. Acaba de salir un libro muy importante que la directora tiene un ejemplar. No es que no se lo quiten, vengan a leerlo aquí. Es un libro importante. Sí, sobre Liborio Mateo, sí. Pero no hay mucha literatura, así que yo le puedo decir. Pero es un tema muy importante. Ahora, las bases del poder caudillista está en la ausencia del Estado, en la ausencia de un ejército, y en la fragmentación del poder social y económico de las élites. Yo diría en dos palabras. Pero es un reto el que tú me planteas, muy difícil. Bueno, ¿quiénes más quieren preguntar? A ver, jóvenes. Una ronda de aporte vamos a tener ahora. Vamos. Su opinión, ¿qué pensaron sobre la... Enséñenme, que estoy necesitado. A ver, ¿usted quiere decir algo? El jovencito, ese usted mismo, sí. No. Que la pregunta que yo le iba a hacer a usted, ya usted la respondió antes, que era ¿por qué los estadounidenses querían unificar al ejército en la primera intervención? Ah, perfecto. Muy bien. Pero eso que él precisa es clave. Era para que exista un Estado moderno, funcional, se requiere que haya un poder unificado que tenga el monopolio legal, más que legal, legítimo, de la violencia. La violencia es en parte de la historia, pero esa violencia, para que se convierta en un factor de civilización, tiene que estar estatalmente organizada, porque de lo contrario sería la lucha de todos contra todos. Ese es un tema importante lo que él ha planteado. Sí, cuando el doctor Lozano habla de violencia, yo le voy a dar un ejemplo que ustedes
ven mucho en las redes hoy en día y en la prensa. En Haití hay un hombre que se llama Barbecue, ¿verdad? Ustedes saben quién es Barbecue. ¿Ven? Todos ellos saben quién es Barbecue. Pero no es el barbecue que ustedes se comen. No, claro que no, pero ellos saben. Entonces, ¿qué pasa en Haití? Barbecue es uno de los tantos líderes que hay de las bandas armadas en Haití, por lo cual Haití no tiene una estabilidad, no hay seguridad, a cualquiera lo matan, tú no sabes quién lo mató, o sea, la gente tiene miedo, los mismos haitianos tienen miedo y están saliendo de su país masivamente. Entonces, a esa violencia es que el doctor Lozano se refiere. Para que haya, o sea, en ese sentido, ahora mismo Haití no es un Estado, desde ese punto de vista. Tomando esa referencia sociológica, él está hablando como sociólogo. Imaginemos que nosotros somos sociologuitos o casi sociólogos. Para nosotros entender que es un Estado, eso es lo que el doctor Lozano quiere decir. Una base esencial para que una nación, para tú decir, esa es una nación, es que haya estabilidad y orden y usted pueda salir a la calle tranquilo o mínimamente tranquilo, porque aquí no es las Fuerzas Armadas realmente la que permite que no haya una seguridad, sino más bien la delincuencia. Estamos amenazados por otro orden, pero volviendo a la sociología, Haití no es un Estado ahora mismo. Por eso le llaman que Haití es un Estado fallido. ¿Por qué fallido? Porque ya se perdió el control, nadie respeta nada, es un desorden total. Entonces, en esa época, en la primera intervención norteamericana, precisamente los Estados Unidos intervino para tratar de poner orden, porque aquí nos enrumbábamos hacia ser un Haití. Entonces, yo creo que eso es importante que ustedes entiendan. Entonces, imagínense la situación de Haití ahora, actualmente, si este país, nosotros estuviéramos pasando por eso. Sería muy triste, ¿verdad? Sí. Entonces, a ese tipo de violencia es que el doctor se refiere. Por eso, los ejércitos, el orden, es importante para que exista un Estado y nosotros tener un mínimo de protección, educación, acceso a una escuela, acceso a una clínica o a un hospital, ¿no? Acceso a medicinas, acceso a ir a un supermercado, al Bravo, a la Sirena, a comprar. ¿Me entienden? Entonces, al Centro Cultural Perelló, acceso a tener un centro cultural como este o al Centro León en Santiago. Es un privilegio tener un centro cultural como el Perelló, que todo es gratuito, nosotros no cobramos por los servicios que le damos. No son el Estado, pero es importante. No somos el Estado, pero somos el sector empresarial privado, que se ha fortalecido gracias a que no somos un Estado fallido. No sé si ustedes me entienden. Muy bien. Entonces, ya le paso el micrófono, solo quería aportar. En este caso, yo hice una aportación. El ejemplo es formidable. O sea, en Haití nadie tiene el monopolio legítimo de la violencia. En consecuencia, hay un caos. En este país hay un Estado, hay un monopolio legítimo. Cuando tú no sales en cuero a la calle porque te coge la policía. Tú no sales a matar gente porque hay ley. Eso es el tener el derecho legítimo al uso de la violencia. Muy bien. Jóvenes, ¿aportes? ¿Algo que decir? En nombre de... Otra vez el joven. Yo no lo plantearía de esa forma. Sí, pero yo no lo plantearía de esa forma porque eso me llevaría a mí a decir que en Haití la gente ha perdido capacidad moral, capacidad ética. Ese es un tema importante. Es que cuando hablamos de lo que es la moral y la ética, hay un estrechamiento donde uno lo puede entrelazar, pero no son cosas iguales. ¿Entiendes? No, pero hay que cuidarse. La ética, le voy a decir el concepto. La ética es una rama de la filosofía que estudia lo que está bien y lo que está mal. Allá, ¿cómo le digo? Se rigen
por lo que está mal, por lo que no hay ética. Ahí es donde me refiero. No, no lo veas así. No confundas estos imperativos éticos con un tema que es esencialmente político. Que se haya disuelto el potencial de orden del Estado haitiano no quiere decir que los haitianos no tienen capacidad de acuerdos morales entre sí que le permita traer el orden. No, ese es distinto, es un problema de orden político y social, porque de lo contrario nos llevaría a una visión estigmatizadora del pueblo haitiano que no debemos aceptar. Haití es un pueblo digno, un pueblo que merece consideración y respeto de parte de todos nosotros. El hecho de que hoy día Haití pase por una situación de ese nivel crítico, ponte a pensar en un americano del año 1915 que llega a República Dominicana y ve ese caos político entre caudillos. De ahí a que diga, esos dominicanos son incapaces de ponerse de acuerdo y no tienen ética. No, había un problema de orden político, había un problema de orden social. Y en consecuencia, es por ahí que tenemos que atacar el asunto, porque de lo contrario, estaríamos condenando a pueblos y personas. Pero yo te entiendo a ti en tu preocupación, pero yo preferiría buscarle una solución histórica por ese camino, porque ese camino nos lleva a encontrar soluciones de acuerdo. Lo otro nos llevaría a condenas que no conducen a soluciones. Yo lo veo de esa manera. Perdón, doctor, yo creo que yo lo entendí. La ética y la moral es algo más individual, más como es una responsabilidad individual de la persona, digamos, del ciudadano. Y tu planteamiento no es que tú no estás de acuerdo con él. Yo sé que tú estás de acuerdo con él. Lo que pasa es que tú estás pensando en el plano colectivo, colectivo, político y estatal. Y él lo está llevando al plano individual. Sí. Que de alguna manera él sí tiene razón, porque si en una sociedad a nivel individual, colectivamente no hay ética ni moral, eso provoca el caos colectivo en donde colapsa un Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, solo que hay que aclararle que en ciencias sociales, los sociólogos estudian el Estado más, o sea, analizan una problemática más a nivel colectivo y a nivel de instituciones. Y nosotros aquí somos del lado más humanista, más filosófico, y es un poco, estoy en el lado de él como abogada de defensa. Yo te entiendo, es una solución política también que tú le estás encontrando al problema. No, porque es que estoy mirando la dimensión humanística, filosófica y moral que él está planteando. Sí, pero yo lo estoy llevando a él a esto. Eso, yo creo que él tiene razón en ese plano, pero la discusión en Haití no es esa. Es un asunto social y político. Depende, porque cuando ya una enfermedad ya afecta no a una persona ni a una familia, como el COVID-19, sino a toda una población, ya realmente es algo que se convierte en una responsabilidad de alguna manera, que era lo que yo decía con el COVID. Tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros familiares, porque al final nos va a afectar a todos y nos vamos a morir todos. Entonces, yo estoy de acuerdo. De lo individual a lo colectivo hay que tener mucho cuidado cómo eso se maneja. Pero yo creo que precisamente por eso que hay que tener cuidado. Velo de esta forma. Te voy a plantear algo que te afecta, a todos nos afecta. Las redes sociales que ustedes manejan. Todos ustedes tienen celular. Y ven en las redes cantidad de disparates que se plantean. De insultos que se hacen a la gente.
de trampas que se plantean, de noticias falsas, agarran a una persona y la convierten en un monstruo sin esa persona haber hecho nada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me puede llevar a mí a pensar que el país, que los jóvenes de este país éticamente se han vuelto un desastre. No. Entonces, ese es el punto que quiero plantear. Aquí hay un problema complejísimo de civilización, tiene que ver con ética individual, pero hay un problema donde los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, ganan muchísimo cuarto con toda esa sinvergüencería que pasan en las redes, donde hay un desorden, donde los políticos sacan beneficio a la sarta de fake news que se hacen todos los días. Y eso tiene una dimensión política, eso tiene una dimensión societal y económica. Lo que está pasando en Haití va más por ese lado que por el lado de la disolución moral y ética del país. Eso es importante, señores, porque no nos dejemos atrapar por los discursos moralizantes y valorizantes que nos pueden llevar a confundir lo que está pasando en el mundo. Yo lo veo de esa forma y la preocupación es totalmente legítima, pero yo diría que para encontrar una solución a esto, la ruta tiene que ser por una vía diferente.